buenos días, buenas tardes, buenas noches. Son las 10 y... Buenas noches, no, son las 10 y 5 de la mañana. Bueno, buenas noches para quien lo esté escuchando o viendo, escuchando y viendo por la noche. Estas cosas nunca se saben. Hoy hablamos de ciencia, punto y coma. Ya era hora, punto. Otro renglón. Y hablamos de ciencia con una de las personas que en España más sabe, más domina, más le apasiona el mundo de la ciencia. Ella es, la conoceréis, Gloria García Cuadrado. Hola, ¿qué tal, Gloria? Buenos días. Muy buenos días, muy buenas noches. Hombre, la que más sabe no creo, pero... Una de las que más saben. Eso te lo puedo asegurar. Es una de las que más saben. Es verdad que tampoco tengo un baremo para establecer personalidades científicas. Sí. Dejémoslo ahí. ¿Tanto te apasiona, tanto te obsesiona? Mucho, mucho. Yo creo que yo no me podría entender a mí misma sin ciencia. O sea, forma una parte fundamental de lo que soy y me ha ayudado a estructurar cómo pienso, cómo veo las cosas. Y es una fuente de inspiración infinita la ciencia, porque hay un montón de cosas que te dejan con la boca abierta y el saber que hay cosas aún que no entendemos y que hay que buscar la respuesta y que están ahí, hay maravillas que te pueden asombrar y que aún no están descubiertas, eso es uno, creo, de los motores que te pueden tirar de las personas, ¿no? Que les pueden crear una inspiración, una vocación a largo plazo. Y esa constancia, esa pasión, la manifiestas en el día a día de forma, por ejemplo, que viertes un vaso de agua con gas y vas mirando cómo van explotando las burbujas y dices, mira, esto pasa por... Es decir, ¿está muy constante en tu vida? Sí, es como tú dices. De hecho, a mí me comparan un poquito en la parte friki, en esta parte friki de la ciencia. No sé si conocéis una serie que se llama The Big Bang Theory. Bueno, que es una serie sobre unos científicos frikis jóvenes. A mí me comparan un poco con el Sheldon en la parte de analítica y de lógica y de siempre estar diciendo, pero no tengo nada más que ver con el Sheldon, ¿eh? El Sheldon es muy friki, muy asocial, yo de eso no tengo nada. ¿Esta serie se ve en Netflix? ¿La podemos ver en Netflix? En Netflix ahora no te sabría, yo la veía en la televisión de toda la vida. Bien. Sí que está en las plataformas digitales, pero no te sabría decir si es Netflix o es otra plataforma, pero sí que está. Creo que sí que es Netflix, pero no te lo puedo asegurar. Y sí que es cierto que en el día a día, pero no solo para las cosas de ciencia, o sea, es una capacidad, la ciencia te ofrece unos instrumentos, yo creo que es valiosa por varios motivos. No solo evidentemente por el conocimiento que te aporta y todo lo que puedes desarrollar en nuevas tecnologías en base a ese conocimiento, que es fundamental, pero es que además la ciencia, y es algo que se olvida, aporta dos cosas más, o sea, dos paquetes de cosas más. Tenemos el paquete del conocimiento, que después genera tecnologías, productos y servicios pues que nos hacen avanzar a todos y a la sociedad en su conjunto, pero hay dos paquetes más de cosas. Un paquete de cosas es la pasión, la parte emocional de la ciencia, que siempre está muy abandonada. Nos creemos que los científicos son gente fría cuando está analizando, pero antes del proceso de análisis hay mucha emoción. Está la tenacidad del trabajo durante años, el esforzarse, la curiosidad. Y después el momento eureka, cuando has descubierto algo o has contribuido a hacer algo que puede hacer avanzar un campo o ayudar a la gente, ¿no? Hay una cantidad de emociones vinculadas a la ciencia que están ahí y siempre nos vamos a fijar al dato, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y el otro paquete de cosas, bueno, claro, y no son solo las emociones que vive el científico, sino las emociones que podemos transmitir con la ciencia. Esto es algo que en comunicación científica lo tenemos muy abandonado. Nos vamos siempre a hablar del dato y nos olvidamos un poco de inspirar, de poner el granito de arena para despertar una curiosidad y que después sea la persona que ha recibido ese granito de arena el que la desarrolle y el que cree sus propias preguntas, ¿no? Entonces, toda esta capacidad emocional de la ciencia es importantísima y está ahí. Lo que ocurre es que la conocemos poco. Y después el otro paquete son los valores que aporta la ciencia. Ya te he mencionado algunos, ¿no? Pues sí. la constancia, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de cambiar tu punto de vista, que esto no es fácil. La gente va por ahí con su idea fija
y le cuesta mucho cuando le presentan datos o le presentan una explicación cambiar la idea, ¿no? Pues esto los científicos lo hacen continuamente. A ti te puede gustar mucho tu idea, tu hipótesis, la ecuación que has escrito que crees que demuestra X, Sí. pero luego viene la naturaleza, viene la realidad y te dice que no es X, ¿no? Pues te tienes que comer, por muy bonita que sea tu teoría, te la tienes que comer y a otra cosa mariposa. Y también la capacidad de, como decía también, la humildad. Me parece básico porque quizás, yo creo que quizás la ciencia, igual muchos me diréis que soy en esto muy, muy radical o que me voy mucho a los extremos, pero me parece que la ciencia es una de las disciplinas de la humanidad que nos lleva a ser más humildes, mucho más que la religión. Porque con la ojo, que has tocado el origen de muchas guerras, has tocado la religión. Dios. Respeto cualquier creencia, pero sí. está inherente a la ciencia, porque solo con la ciencia hemos podido ver, primero, que nuestro planeta no es el único, que nuestra estrella no es la única, que nuestra galaxia no es la única, y que incluso llegaremos a demostrar que nuestro universo no es el único. Así es que qué mayor lección de humildad es esa, ¿no? Lo únicos y a la vez débiles y potentes que somos, ¿no? Sí. Y yo creo que eso te lo ha aportado la ciencia, no te lo ha aportado la religión, por ejemplo, o el arte, te lo ha aportado la ciencia. Se necesitan todas las disciplinas, ¿eh? Religión para los que creen en su Dios. Sí. Religión de las 200 y pico que hay en el mundo. Alguna será la buena o igual ninguna. Que todas te prometen cosas que no son tangenciales, que no son tangibles, perdón, que no alcanza el cerebro humano y que tienes que fijarte en la credibilidad. Hay ahí como un huevo frito, como un crujido, ¿tú lo oyes? Sí, yo lo oyes, pero yo no he movido nada, ¿eh? No, vale, es que me llama la atención, bueno, decía, la ciencia, claro, la ciencia. ¿En qué? Friendo un huevo por aquí. ¿O? Sí, pero es que es muy extraño, porque hemos hecho una prueba antes y este huevo frito no se lo estaba comiendo nadie. Voy a ver si... Uy. A ver. Si te quito, perdón, que ahí se ve la zona de descanso, si te quito, desaparece el huevo. Ojo, Yo lo oía mientras me quitabas, también. Yo sí que lo oía. Ah, sí, vale. Bueno, cosas del Twitch, lo que hablábamos antes. Pero bueno, al menos creo que es bastante audible esto. ¿Cuál es la última? Varias cosas. Una, he visto tu perfil en Twitter y pone Gloria García Cuadrado, Celestia Aerospace CEO, Theoretical Physics and Space Business and Management Space for All. Space to Improve. Dime qué es esto, porque yo hay veces que he puesto colaborador, yo colaboro en sitios. Explícame qué es esto, porque quien vea el perfil dirá, hostia, esto es muy potente, que yo sé que lo es. Bueno, yo creo que lo que más me define, lo primero son títulos, que los títulos, francamente, pues creo que no definen a una persona, porque el primer título que creo que se tiene que sacar una persona es el de persona, el de ser humano. Y yo creo, perdona Gloria, yo creo que no te lo dan, simplemente lo obtienes con el día a día. Exacto. Sí. Porque individuos hay muchos, ¿no? Personas hay menos. Sí. Entonces, el título más importante que uno se puede sacar en su vida, y hay mucha gente con muchísimos títulos, muchos más que este par que tú has citado, muchísimos más. Y algunos de ellos son poco personas, ¿no? El título de persona no se lo han sacado aún, ¿no? Y esto no te lo puedes encontrar en la vida, o saliendo a la calle. Entonces, lo más importante es el título de persona, que ese es el primero que nos tenemos que sacar todos. Y una vez dicho esto, lo que sí que, ¿cómo te lo diría? Mi inquietud, o lo que a mí me gustaría conseguir a través de todo lo que hago, que son distintos instrumentos para intentar conseguir esto que te diré ahora, es intentar ayudar o
hacer que las personas muestren la mejor versión de ellas mismas. No te digo que sea la mejor versión, porque puede ser la mejor versión y no mostrarlo. Lo importante es que lo muestres, ¿no? Que lo saques, ¿no? Porque lo puedes tener dentro y no sacarlo. Lo importante es siempre sacar las cosas. Sí, y tanto. No tenerlas en la teoría. Entonces, a mí me gustaría contribuir a que la gente pueda mostrar lo mejor de ella misma y adquirir esta conciencia planetaria, esta conciencia del universo, de dónde venimos, para a través de esta perspectiva y de esta vocación de servir a los demás, mejorarnos a nosotros mismos y con ello el mundo que nos rodea, ¿no? Que creo que requiere muchísima mejora en muchos aspectos. Y me parece que la ciencia es un muy buen instrumento para conocerte bien a ti mismo, para ayudarte a sacar lo mejor de ti mismo, a mostrar lo mejor de ti mismo y para conseguir estos objetivos. ¿Crees que este conocimiento generalizado que tenemos a grandes rasgos y en mayúsculas una buena parte de la población va en aumento, va en interés? Y no hablo, bueno, sí que hablo un poquito, por ejemplo, de los experimentos de ciencia que hace El Hormiguero, que seguramente serán anécdotas o cosas pequeñas. ¿Pero crees que este conocimiento mediático va en aumento? ¿Es nocivo? ¿Va en regresión? ¿Cómo ves mediáticamente la ciencia que se nos muestra? Mediáticamente va en aumento. Bien. Va en aumento, lo cual ya es bueno. Y tengo que decir que va en aumento sobre todo y mucho gracias a Internet. Porque en televisión el contenido científico aún está muy relegado a cadenas minoritarias. O sea, prácticamente ahora ves algo de ciencia en la 2, algo de ciencia como tú contabas en El Hormiguero, y algún canal dedicado ya de pago como Canal Historia, Discovery, National Geographic, ya donde puedes ver documentales de ciencia. Pero la ciencia en lo que es televisión sigue siendo un contenido minoritario. Afortunadamente en Internet, como es una plataforma de creación de contenidos mucho más libre, donde cualquier investigador, como yo misma he hecho a lo largo de todos estos años de carrera profesional, siempre vamos intentando compaginar nuestra investigación con comunicación científica cuando el tiempo nos lo permite, es ir compaginándolo. Internet nos lo pone mucho más fácil. Ahora, sí que es cierto que yo he llegado a la conclusión, después de muchos años, por la vía tradicional de la televisión, Internet es más libre y eso es lo que nos puede salvar un poquito, pero por la vía tradicional de la televisión yo he llegado a una conclusión, porque como tú me conoces desde hace tiempo y sabes que he estado involucrada siempre que se me ha pedido una colaboración, he estado allí para colaborar y he propuesto multitud de proyectos, algunos han salido y otros no, pero he propuesto muchos más de los que han salido, muchísimos más. Suele pasar. Suele pasar. Y la televisión, como decía, en ciencia tiene el contenido muy restringido y yo empiezo a tener la sospecha que es que interesa que sea así. ¿Por qué? Pues porque al final la masa de gente poco o mal informada, pues es más fácil de controlar, de manejar, con menos capacidad analítica, pues es más fácil bueno, pues que te entre cierto discurso, no analizar las cosas, no pensar por ti mismo, ¿no? Y a todo esto ayuda mucho la ciencia, a la capacidad crítica, a pensar por ti mismo, a ser perspicaz. Entonces, claro, yo no sé hasta qué punto a la política le interesa mucho que la gente esté muy formada en ciencia, ¿eh? Lo dejo ahí, como una gran pregunta. Afortunadamente, los contenidos digitales son más libres. Y entonces aquí, y cada vez hay más gente que se está pasando a buscar lo que realmente le interesa en Internet. Creo que la televisión va a quedar relegada a un público no muy mucho en contenido de redes sociales o en contenido digital, que además pues lleva mucho tiempo ya abocado, ya tiene la inercia de ver solo lo que hay en televisión, a cosas de gran formato como los concursos. Es difícil montar un concurso con mucho público, con muchas asistencias, vía plataformas de Internet. Entonces yo creo que cada vez la televisión va a quedar un poco más relegada a estos nichos y la gente, la mayor parte de la gente, los que ya son nativos de generaciones posteriores a la nuestra, los que ya son nativos de Internet, ni te digo, estos prácticamente ni se pasan por televisión. Claro. Pero
convivido, como tú y como yo, los que somos de la generación del 74 y por ahí, que hemos convivido, hemos tenido una gran parte, prácticamente toda nuestra infancia y nuestra juventud la hemos tenido con televisión, pero hemos sabido hacer el cambio y pasarnos a la plataforma digital, ¿no? Algo hemos hecho bien, algo hemos hecho bien. Claro, que hemos visto, hemos comparado las dos y, oye, donde me dan la información que yo busco y lo que me interesa está en Internet. Y te Sí. Y es verdad que estamos hablando seguramente de nuestro país. Si es comparable o si la podemos comparar con otro tipo de países, claro, países hay desde, madre de Dios, desde Afganistán hasta Canadá. ¿En qué lugar estamos? ¿Qué nos conviene? ¿Cómo es aceite eso? Parece una botella de aceite y no es aceite, agua. Vale. No, nunca se sabe. Es decir, yo estoy dispuesto a que me digas, no, si bebes una cucharada de aceite cada día, yo me lo creo todo. Es agua, bien. No. Bien. Es decir, ¿en qué nivel estamos? A ver, en comunicación a la ciencia, sí. en investigación científica estamos bastante mal en inversión. Bastante mal. Estamos muy mal en inversión, estamos a la cola de la inversión. Países como Israel, por ejemplo, nos llevan una ventaja descomunal. ¿Qué dices? ¿Israel? Sí. Lo vuelvo a conectar un poquito claro, con lo que te decía. Igual no interesa, ¿no? A las entes políticas no les debe interesar mucho que la gente pues tenga capacidad crítica, etcétera, ¿no? Yeah. Y es una lástima porque, por ejemplo, mira, Sergi, con la COVID que estamos pasando ahora, sí. Fíjate que hay un sector que es el de los veterinarios, por ejemplo. Sí. Los veterinarios han estado trabajando con coronavirus décadas. Cuando te hablo de décadas, no una o dos, como desde los años 30 se conocen los coronavirus y se han investigado con los coronavirus. Y trabajan diariamente con coronavirus que afectan a ganadería, a gallinas, a todo este tipo de animales que se crían, ¿no? Y se cuidan para el consumo humano. Por tanto, conocen los procesos de los coronavirus, conocen las vacunas, también qué nivel de inmunidad, cuánto dura la inmunidad que se generan las vacunas, las tasas de mortalidad. Bueno, tú has visto que algún político, llevamos 2 años de pandemia, ¿no? Tú has visto que se haya convocado un comité de veterinarios para que aporten todo este conocimiento que tienen a la pandemia que estamos viviendo, que ha saltado precisamente de un animal, un murciélago, a los humanos. Y además, sabiendo además que hasta el 75% de los nuevos virus que afectan a los humanos tienen origen animal. Es lo que se llama zoonosis o origen zoonótico, ¿no? 75%. 75% de las nuevas enfermedades víricas que experimentamos los humanos proceden de los animales. Tenemos el caso que desgraciadamente conocemos ahora del COVID-19, pues que ha habido otros. Desde la década de los 80 hemos pasado, por ejemplo, que yo recuerde ahora, no es exhaustivo, que yo recuerde, como mínimo hemos pasado por estas. A finales de los 80 el SIDA. El SIDA tiene origen animal. Unos chimpancés en África. Después tuvimos el SARS en el 2003. Exacto. En el 2003 también tiene origen animal. Fueron unos gatos siberianos. Después pasamos al H1N1 en el 2009. Luego pasamos a brotes de ébola, diversos brotes de ébola. Exacto. Que se transmiten también a través de animales, de murciélagos, por ejemplo. Otros animales también, pero un brote de ébola muy importante del 2014 en África a través de murciélagos. Después, en el 2015, el MERS, que era similar al SARS, es el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Estos fueron camellos infectados. Y también en el 2015 otra enfermedad, el Zika, y bueno, y ahora estamos aquí en el 2019, que empezó en el 2019 con la COVID, ¿no? Así es que bueno, todo esto ya se sabe. Se sabe que el 75% de los nuevos virus proceden de los nuevos virus que nos infectan a nosotros, proceden de los animales. Y no es solo conocimiento teórico, es que, como digo, como mínimo, en estas últimas décadas hemos pasado por estas 6 o 7 que te he mencionado, como mínimo.
Así es que, bueno, yo creo que faltaría un poquito de actividad, de hablar con veterinarios y de organizarse un poquito más para preparar la siguiente, porque van a venir más. De todo este fondo de inversión que va a llegar ahora a nivel europeo, hemos oído hablar algún político de que se va a destinar específicamente una cantidad para establecer centros de secuenciación genómica en España. Para. Gloria, que aquí hay términos que yo me pierdo. Centros de secuenciación genómica. Para conocer al bicho. Tú tienes un nuevo virus que ha salido del animal tal y quieres conocer su genoma, cómo está hecho, para diseñar después la vacuna a medida para combatirlo, que es lo que hemos hecho con el COVID, con el SARS-CoV-2, que es el causante de esta enfermedad, ¿no? de esta pandemia, la COVID. Entonces, bueno, con estos fondos de inversión que van a llegar ahora de Europa y con este background que ya sabemos que el 75% de las nuevas enfermedades en humanos van a proceder de animales y que ya hemos tenido otras y que vendrán más, lo que habría que hacer es aumentar el número de centros de secuenciación genómica en España para, una vez venga el nuevo bicho, conocerlo bien, y 2, centros de producción de vacunas, de esa vacuna específica, también aquí en España. Que cada país tuviera un centro de secuenciación y un centro de producción de vacunas, cada país, o bueno, el mayor número posible de este tipo de centros. Claro, disculpa, al hablar de aumentar el número de centros de secuenciación, ¿aumentar quiere decir que ya tenemos algunos? ¿Aumentaría? Perdón, Sergio. Sí, al decir de aumentar el número de centros, ¿aumentar quiere decir que ya tenemos alguno o no hay ninguno? No, principalmente los que hemos utilizado son los del Reino Unido, que es uno de los países europeos donde mayor número de centros de secuenciación existen. Entonces, esto además generaría empleo de valor añadido y nos prepararía para la próxima, porque van a venir más. No te puedo decir si dentro de 5 o 10 años, pero van a llegar más, porque es así, porque es que luego además hay otro factor que contribuye mucho, porque claro, si estos animales estuvieran aislados, si no entramos en contacto con ellos, pues la probabilidad de que el virus saltara al humano sería prácticamente ínfima. Pero es que cada vez estamos entrando en contacto más con animales que pueden estar infectados con virus que pueden saltar a los humanos, pues ya sea por deforestación, ya sea porque hay mercados, que es lo que ha pasado en China, muchos mercados de venta de animales salvajes. Entonces, todo esto contribuye a que nos vayamos acercando a esta población natural, que ellos no hacen nada, ellos están ahí, somos nosotros los que invadimos un poco su hábitat, ¿no? Entonces, deberíamos, ya que parar la urbanización es imposible y tampoco creo que sea ético o moral, porque aquí a mí y a todo el mundo nos gusta vivir en un entorno más o menos urbanizado, donde podamos tener servicios, no podemos negarle esto tampoco al resto de la población humana, que aún no ha llegado a ese nivel, no sería ético. Entonces, lo que sí que hay que hacer como mínimo es, primero, reconocer el hecho de que existe un riesgo real y, segundo, prepararnos para la próxima. Y ya está, es que me parece de lógica bastante aplastante. Cuando llevamos 20 minutos de charla, me acabas de regalar un titular, Gloria, un titular barra que es una crítica amable, no una crítica feroz, sino una crítica totalmente constructiva de lo que hace falta, al menos en España, para al menos empezar a averiguar alguna de estas consideraciones, porque hablamos de dinerico. No sería muy caro instalar uno de estos centros en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, La Coruña. ¿O es caro esto? No sé, desde el máximo desconocimiento. Con la inyección de dinero que llega de Europa, te aseguro que da para eso y para mucho más. Además, la secuenciación del genoma humano ha avanzado a pasos agigantados desde que se empezaron a iniciar. Las primeras máquinas eran enormes, costaban millones y tardabas años en secuenciar un genoma. Ahora secuencias un genoma en días, en semanas, sino días, y por miles de euros. Quiero decir, hemos dado un salto, bueno, yo diría como pasar de nada a Internet. Yo creo que hemos hecho lo mismo en el campo de la ingeniería genética. Y lo que queda, porque el campo más global de lo que se llamaría biología sintética, que es crear cualquier cosa, ¿no? Manipular la célula para crear lo que tú quieras,
este es uno de los campos junto a la comercialización del espacio y la inteligencia artificial. Estos tres campos son los que más van a crecer, ya están creciendo y van a experimentar un crecimiento exponencial en los próximos años. Inteligencia artificial, comercialización del espacio, es decir, entender el espacio no ya como algo raro y algo que sirve solo para investigar, sino el nuevo campo de juego para la minería, para el turismo, para la construcción, etc., ¿no? Eso va a ser el espacio en las próximas décadas. Y el otro campo que comentaba es el de la biología sintética. Estos tres campos van a crecer muchos. Y asociados a todos ellos, una herramienta o una aplicación muy concreta que es el Big Data. O sea, ¿El Big? Conectarlo todo y coger datos de todo y cruzar datos de todo para intentar saber lo máximo posible sobre todo. Pues esto. Soy consciente de que de la pregunta que te haré te encojas de brazos y digas, soy consciente, pero allá voy. ¿Cómo es posible que una deducción tan fácil, tan sencilla, pero también a la vez tan exclusiva de alguien que vive el día a día de la ciencia como tú diga, hombre, ¿cómo es posible que nadie desde los diferentes estamentos gubernamentales, autonómicos o estatales, haya pensado en destinar una mini partida, o quizá no tan mini, de esto? ¿Cómo es posible que desde arriba o esta propuesta, esta idea no llegue, o nadie haya sido capaz de decir, oye, ministro o ministra de Sanidad, no lo sé, es decir, no estaría de más tener esto? Sí. Yo francamente no lo sé. A mí me gustaría pensar que si no lo han considerado, lo considerarán en algún punto y lo implementarán en algún punto. Y si realmente ni lo llegan a considerar, me parecería lamentable y temerario. Porque los gobernantes tienen que existir porque nosotros podemos gestionar nuestra microvida, pero no podemos gestionar la macrovida. Entonces necesitamos a alguien que nos gestione la macrovida, que nos gestione a todos como conjunto. Es absolutamente necesario que exista la política, absolutamente necesario. Sin política no tendríamos nada de lo que tenemos ahora, ¿no? Pero también es... Bueno, no, yo no sé si, por ejemplo, en Tanzania, pido perdón, igual no tienen política y son felices. Sí, pero siempre hay alguien que gestiona, el jefe del poblado, los sabios del poblado, siempre hay un pequeño comité que gestiona un poco el conjunto. Siempre lo hay. Nosotros ahora, nuestro gran comité, pues claro, los grupos humanos, cada vez albergamos más número de personas en los grupos humanos, ¿no? El grupo humano que alberga toda una ciudad se gestiona a través de alguien que se llama alcalde y de su equipo. El grupo humano... Exacto, sí. Entonces, los necesitamos a alguien que gestione lo macro. Y una de las responsabilidades principales del que gestiona el macro, porque nosotros, cada uno de nosotros, estamos metidos, involucrados en nuestro día a día, ¿no? Pues sacar adelante la familia, el trabajo, las personas que están a nuestro alrededor, que estén bien, etcétera. Sí. Pero lo macro se nos escapa. Entonces, lo macro lo tiene que gestionar alguien. Y esta gestión exige mucho respeto por lo que estás gestionando y mucha vocación de servicio, es decir, ponerte tú al servicio de lo que estás gestionando, no utilizar lo que estás gestionando para ponerlo a tu servicio, y sobre todo esta responsabilidad de saber que eres tú el que tiene la responsabilidad de llevar las luces largas de la sociedad. O sea, tú tienes que pensar a largo plazo. El que gestiona lo macro no puede pensar en 4 años, que son los 4 años que voy a estar aquí, y después, si tengo suerte, continúo o puede que me vaya, ¿no? Entonces hay que gestionar a largo plazo. Y hay campos de la actividad humana que solo se pueden plantear a largo plazo, como la ciencia. Uno no puede pensar que por invertir 4 años en un campo, ese campo va a generar 50.000 patentes a nivel mundial. No, se necesita... la ciencia avanza siempre escalonadamente, ¿no? Siempre avanzamos sobre el conocimiento previo. Y si alguna vez te parece que hemos dado un salto, es porque ha habido un conocimiento previo acumulado a lo largo de muchos años que nos ha permitido dar ese salto. Entonces, hay campos de la actividad humana que requieren sí o sí una planificación
planificación a largo plazo. Esa planificación a largo plazo no la podemos realizar los individuos uno a uno, la tiene que realizar el que gestiona el macro. Es una de sus responsabilidades principales. Entonces, y quien gestiona, sea del color que sea, primero, se lo tiene que creer, tiene que apostar, pero alguien se lo tiene que comunicar, porque este señor, sea ministro de Cultura, sea quien sea, no lo sé, me escapo en la estructura, de decir, oye, que sepáis que aquí igual, con un dinerín, igual te puedes poner una medalla que esto es lento, no, pasado mañana no tendrás el gran descubrimiento, no, pero esto es lento. Y si puede ser que quede para siempre, porque un centro no se puede abrir hoy y cerrar de aquí a 4 años cuando mande a otro partido. Al final es un tema de comunicación. Y te voy a poner un poquito más, y discúlpame, el cuchillo en el cuello, de forma amable, porque el cuchillo es de plástico. Y es muy P3 la pregunta, ya lo sé. ¿Cuánto costaría? Que es la primera pregunta que te va a hacer alguien que manda. Sí, pero, señora García Cuadrado, ¿esto qué me va a costar a mí? ¿Cuesta mucho? ¿Cuesta poco? La respuesta tuya será, bueno, no sé, tendría que hacer números. ¿Esto qué cuesta? ¿Apostar por la ciencia? Sí, no, apostar por la creación de estos centros que me decías antes. No te lo tengo cuantificado. Ya, sí, porque claro, evidentemente hay unos locales físicos, hay una inversión en personal, hay unas instalaciones físicas que se tienen, hay que comprar un suelo o habilitar un espacio que está destinado ahora o está vacío para decir, bueno, pues aquí hay un laboratorio, aquí hay unos ordenadores, es verdad, hay unos contratos de 3 personas por cada centro, no lo sé. Ya sé que la pregunta es muy P3 y va muy con brocha gorda, pero... que con 200 millones de euros puedes hacer mucho. ¿Solo? Solo. Tú fíjate, por ejemplo, algo que nos puede parecer, me lo llevo otra vez a la investigación espacial, por ejemplo, porque siempre es algo que puede parecer carísimo, ¿no? Salir al espacio, tener satélites, es algo que puede parecer carísimo. Entonces, fíjate que en los últimos 50 años, sí, pues, el último medio siglo, nosotros tenemos en Europa una agencia espacial propia, que es la Agencia Espacial Europea. Sí. Sería la NASA de Estados Unidos, nosotros la tenemos aquí en Europa, se llama Agencia Espacial Europea. Bueno, pues, y es pública, los países aportan un dinero a la Agencia Espacial Europea, cada país miembro aporta una cantidad, y esa cantidad sale del erario público. Disculpa, Gloria, ¿dónde tiene la sede la Agencia Espacial Europea? ¿Hay una sede en Bruselas o no hay sede? ¿Cuánto? Sí, la sede. ¿Dónde estaría la sede, la central de la agencia? El cuartel administrativo está en París y después tiene varios centros a lo largo de Europa. Tiene el centro tecnológico que se llama STEC, está en Noordwijk, en Holanda. Después tiene el centro de seguimiento de satélites, el SOC, en Alemania. Después tiene un centro de Big Data y de informática y de control que se llama SRIN, en Italia. Y además tiene el centro de lanzamiento de cohetes en la Guayana Francesa. Sí. Que hay veces que nos hemos visto desde la Guayana Francesa. Sí. Bueno, pues, ¿qué nos ha costado a los europeos tener la Agencia Espacial Europea a lo largo de 50 años? Pues menos que una entrada al cine al año. ¿Solo? Si quieres, te pongo otro ejemplo. Sí. Porque es la comparativa. Y con menos de una entrada de cine al año por europeo, hemos generado una industria que genera cientos de miles de puestos de trabajo directos, multiplica por 4 o por 5 para calcular los indirectos, y que genera también niveles de inversión de 5.000 millones de euros, además de todos los servicios que hemos obtenido gracias a los satélites. ¿De acuerdo? Esto por menos de lo que cuesta una entrada del cine, no cada semana, no que cada semana pagases la entrada del cine, al año. Bueno, por ejemplo, ¿qué nos ha costado? Ahora no sé, pero en los últimos años una televisión autonómica puede costar, para no dar el nombre concreto de ninguna, pero una televisión autonómica puede costar al ciudadano de la autonomía del orden de 50 euros al año. Comparemos. 5 entradas de cine. Por cada europeo, que se benefician todos los europeos y más, sí. igual
50 euros al año, que es bastante más que una entrada del cine, que se beneficia solo pues la comunidad local y un poquito más ahora gracias a las redes sociales, ¿no? Pero bueno, quiero decir que el nivel de inversión en ciencia comparado con lo que se invierte en otros campos es ínfimo. Y el payback, o sea, lo que obtienes de retorno es muy grande, muy grande. Por tanto, conviene hacer el pensamiento, ¿no? Sí. Una persona que nos esté viendo ahora dirá, sí, bueno, ya. Agencia Espacial Europea, pero perdone. Mire, ya no es por la entrada del cine, ya no son por los 10 euros que me cuesta la entrada al año, que me va a costar esto, pero a mí, este dinero, que no va más allá, evidentemente, ¿qué retorno tengo de lo que hace la Agencia Espacial Europea en mi día a día? Diga, ¿a mí en qué me afecta, en positivo o en negativo? Es decir, a mí alguien te dice, no sé, estoy poniendo muy en contra. ¿A mí en qué me toca esto? Para empezar, lo que se llama spin-off, es decir, descubrimientos derivados de todo lo que se ha invertido en investigación espacial. Por ejemplo, el teflón es uno muy conocido que tenemos en las sartenes. Los sistemas de diagnosis también por radiación también son un spin-off de la investigación espacial. Los códigos de barras que nos ahorran tiempo en el supermercado también son, de hecho, este caso concreto viene de las misiones Apolo, porque cuando se decidió que la humanidad llegase a la Luna, había una cantidad tan ingente de piezas, de cohetes y de naves por ordenar y por tener bien clasificadas, que se tuvo que diseñar un sistema de clasificación nuevo, y de ahí viene el código de barras, ¿no? Pues un sinfín, la información meteorológica puede parecer una tontería. Sí, la información meteorológica va desde el nivel más leve o más ingenuo de aplicación, que es saber si tienes que coger el paraguas o no, hasta el nivel más importante de aplicación, que es poder tener controladas o prever al menos a un día o 2 días vista, pues inundaciones que en determinadas zonas pueden causar cientos o miles de muertes, ¿no? Pues tenemos también un rango de aplicaciones para la información meteorológica, desde lo más nice, como coger el paraguas, hasta lo más importante, ¿no? Pues todo eso te lo aporta la investigación espacial, es lo que ha aportado hasta ahora. Pero es que ahora se nos está abriendo un campo de batalla nuevo. Pues, llevo... Esto va a ser... Se te nota tanto la pasión con la que hablas de tu hobby / trabajo, que nos encanta escucharte. Dime. Claro. Me hace gracia porque lo llevo pensando desde hace tiempo, ¿no? Desde el COVID, ¿no? Estamos aquí metidos en el planeta Tierra, sí, con una gran pandemia que ha sido esta de la COVID-19, que es la primera pandemia en el sentido etimológico literal de la palabra, ¿no? Pan, todo, y denia, pueblo, ¿no? Para todo el pueblo. Realmente nos ha afectado a todo el planeta Tierra más que otras muchas pandemias. Yo creo que es realmente la primera gran pandemia a nivel mundial que hemos tenido. Entonces, hemos estado batallando con un bicho que no conocíamos hasta ahora, y esto ha sido una batalla a muerte, ¿no? Hemos estado aquí metidos durante 2 años a una batalla a muerte. Y al mismo tiempo, en el espacio, se ha estado liberando otra batalla, pero totalmente opuesta. Es una batalla positiva, es una batalla de competitividad, de mejorar algo, de ver quién llega primero a hacer algo que va a abrir unas nuevas puertas para explotar el espacio, ¿no? Y bueno, supongo que habréis oído alguna de estos vuelos que ha tenido, por ejemplo, Richard Branson, ¿no? El fundador de Amazon, Jeff Bezos, vuelos sí. Pues está sentando las bases, no solo esto, sino muchas más cosas, que están sentando las bases para entender el espacio de una forma diferente. Ahora el espacio ya no es solo un campo para investigar, va a ser un campo para generar unas nuevas actividades de turismo, unas nuevas maneras de producir, se producirá en órbita, porque ofrece ciertas ventajas. Determinados procesos mejoran su calidad si se producen en condiciones de microgravedad, sobre todo en la industria de semiconductores y en la industria biotech de determinados fármacos. Resumiendo, turismo,
producción, minería, explotación de recursos minerales. Aquí en la Tierra nos estamos quedando escasos de ciertos recursos. Los asteroides están cargados de recursos. Entonces también se está pensando y se están desarrollando ya tecnologías que nos permitan explotar recursos de asteroides. Entonces todo esto está llegando y está empezando y se está viendo ahora. Y entonces son las dos guerras, estamos viviendo dos guerras al mismo tiempo de sentidos muy diferentes, ¿no? La guerra contra la COVID. Estas cosas no deberían pasar, perdón. No pasa nada. Y la guerra entre diferentes compañías que quieren llegar las primeras a estos nuevos nichos de mercado. Y todo esto está confluyendo al mismo tiempo, ¿no? Y me parece que es algo muy interesante también de la actividad humana, ¿no? Que tengamos también esta capacidad de poder hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque si solo nos centráramos en una, avanzaríamos menos. Estamos hablando con Gloria García Cuadrado, Theoretical Physics, Space, Business and Management Expert. Tú me dijiste hace unos días, unas semanas, unos meses, que tuviste la ocasión de saludar personalmente a una de las referencias mundiales de la ciencia, como Stephen Hawking, ¿es correcto? Sí, te refieres a Stephen Hawking, creo. Sí, correcto. Bueno, ¿Qué sentir para una mujer, una persona que trabaja diariamente y tiene la ciencia hasta en la sopa? Ojo que no es un mal título, ¿eh? Ciencia hasta en la sopa. ¿Qué sentiste cuando pudiste conversar, tener cerca a esta eminencia? Sentía que estaba como al borde de un abismo. Me sentía muy insegura, decía, Dios mío, ¿qué le voy a decir yo a este genio? Porque, bueno, hay gente que puede adorar a Thiago Messi o a Cristiano Ronaldo, pero hay también personas, pues, para las cuales sus ídolos... Pero hay también personas que trabajan, como Messi y Cristiano. Hay otras que trabajan, sí. Y hay gente hay personas para las cuales pues, sus ídolos pueden ser un Stephen Hawking, un Carl Sagan. Desgraciadamente a Carl Sagan sí que no llegué a conocerlo. Falleció en el 96, si no recuerdo mal. Sí, tremendo. Y no llegué a conocerlo, pero Stephen Hawking sí que tuve la oportunidad. Y como te decía, la primera sensación era de vértigo, ¿no? De decir, Dios mío, ¿qué le voy a comentar yo a este hombre? ¿Qué puedo aportar yo ante una persona así, ¿no? Y realmente, a mí lo que me sorprendió de Stephen Hawking, yo evidentemente ya conocía toda su trayectoria académica, entonces ahí ya no me podía sorprender más porque ya era uno de los tops, ¿no? En mi baremo de científicos era uno de los tops a nivel académico. Me sorprendió sobre todo la calidad humana. Sí. Había gente que me había dicho, yo me siento incómodo cuando estoy con él porque tarda mucho en elaborar su mensaje, porque, bueno, debido a la enfermedad que parecía era, pues fue degradándose mucho su capacidad para comunicarse y al final quedó relegada a una pequeña mueca, podía sonreír, y un ligero parpadeo de los ojos que se interpretaba y que le permitía mover un cursor encima de un teclado y letra a letra ir componiendo lo que quería decir. O sea, era una comunicación muy lenta con él. Y recuerdo que mucha gente con la que había hablado, pues me decía, mira, cuando te veas con él, y en esto coincidía mucha gente, ¿no? A mí me resulta muy violento estar esperando a que componga el mensaje, me siento muy incómodo, se me hace muy largo y tal. A mí es que me parece todo lo contrario. A mí, yo no quería que se acabara aquel momento. Cuanto más tardase en redactar el mensaje y lo que me quería decir, pues más lo prefería, ¿no? Y eran momentos en los que yo aprovechaba pues para mirarlo a él, para ver cómo se podía comportar, para intentar meterme en su piel, ¿no? Y en una de estas cosas, en uno de estos mensajes que él iba escribiendo con tanto trabajo, decía, mira, Gloria, yo una de las cosas que he aprendido más importantes en la vida, y evidentemente yo ya sabía que no iba a ser nada relacionado con un descubrimiento científico, y eso que ha realizado descubrimientos científicos es importantísimo. Pero me dijo, me escribió, una de las cosas más importantes que yo he aprendido en la vida, o uno de
momentos en los que mi vida dio un vuelco es cuando comprendí, o sea, le detectaron el ELA y él pasó por una depresión tremenda, estuvo encerrado semanas en su habitación de universidad sin querer hablar ni con amigos, ni con profesores, ni con familia, poniéndose Wagner a tope para tener un proceso de catarsis y poder liberarse de todas esas emociones negativas que tenía. Entonces, yo en ese momento tuve una catarsis. Y lo que aprendí, y es lo que me ha ayudado más en la vida, es que aprendí a centrarme en lo que puedo hacer y no en lo que no puedo hacer. Dice que para él eso fue su salvavidas. Centrarse en lo que se puede hacer y olvidarse de lo que no llegas. Exacto. Claro, piensa que era una persona limitada físicamente. Y entonces, a partir de ese momento, él empezó a transformar su rutina diaria. Por ejemplo, como le tenían cada día, a él le tenían que ayudar a vestirse, le tenían que ayudar a Sí. Todo eso antes de este descubrimiento era un proceso tedioso para él. Cuando tuvo esta idea, o sea, cuando le vino este momento esta iniciativa, claro, decir, oye, vamos a Barraca, sí. Decidí centrarme en lo que puedo hacer y no en lo que no puedo hacer. Pues para él ya, todos esos procesos que antes eran tediosos, eran momentos que él tenía para imbuirse totalmente en sus investigaciones e ir conectando cosas e ir pensando. Entonces, él ya no estaba centrado en que no puedo andar, me tienen que llevar en silla, no puedo ducharme, me tienen que duchar, no puedo vestirme, me tienen que vestir. No, era perfecto. Tengo tiempo para darle vueltas a la cabeza a lo que yo quiero. Entonces, bueno, fue esta idea que fue aplicando a diferentes ámbitos de su vida y que fue una de las cosas que le salvó. Otra de las cosas que le salvó fue, bueno, según me comentó, él en aquel momento tenía una novia, pero se estaba tomando su vida universitaria muy alegremente, en el sentido de que estudiaba poco, clases universitarias y todo esto, ¿no? Y entonces el descubrir que tenía ella también le ayudó a enfocarse. Dijo, me queda poco tiempo de libertad motriz o de capacidad motriz. Me voy a centrar en acabar la carrera, me voy a casar con mi novia, voy a hacer todo lo que pueda antes de que esté peor. Y yo además era una persona, tuve la oportunidad también de estar en la fiesta de cumpleaños de su hijo y tiene más de un hijo. Y también conocer su casa, humilde, o sea, yo he estado en despachos de directivos de empresas que hay mucho despacho y poco directivo, y lo digo también literalmente, quiero decir, muchas personas que intentan suplir, ¿no? O hacer la idea de algo que después no es, ¿no? Y este señor, el despacho de este señor era pequeñito, un despacho de profesor universitario, y estaba repleto de recuerdos de gente, regalitos, pequeños detalles que le habían dado las personas. Una figurita de los Simpson, fotos con personas, regalos de personas. En su casa lo mismo. No dirías que es la casa de un Stephen Hawking, de un top de ventas, de un científico top. Era una típica casita, un cottage inglés, una casita sí, tenía un pequeño jardincito. Vamos, no tiene nada que ver con las mansiones que tienen ciertos presentadores de televisión que, bueno, ¿no? Que quieren mostrar mucho. Pues no, era una casita bonita. Y también repleta, o sea, a él le gustaba rodearse del cariño de la gente. Es más, incluso todo el equipo que le rodeaba siempre quería que fuese gente que le hiciera reír. Yo tuve también mucha relación con una de la jefe, de la responsable de sus enfermeras, que era también enfermera suya, Pat, y Pat me decía, dice, mira, Gloria, cuando tenía que pasar, el día antes de pasar la entrevista profesional con Steven, porque él mismo también participaba en las entrevistas porque claro, vas a trabajar muy estrechamente con una persona, él se implicaba en el proceso de selección, dice, la noche antes no pude dormir, porque pensaba un poco como me pasó a mí, pensaba yo, voy a decir a este hombre, yo aún tenía excusa porque podía hablar de agujeros negros, otras cosas, pero claro, yo puedo entender a una enfermera que dice, mi campo es totalmente distinto, no le puedo seguir conversaciones en este punto, ¿no? Y me costó mucho dormir, y bueno, llegué sin dormir, muy nerviosa,
Y dice, ¿y tú sabes, Gloria, la primera pregunta que me hizo Steven cuando entré en SNT? Digo, ¿qué? Y me dice, ¿a ti te gustan los Simpsons? Era un fan de los Simpsons y, como te digo, siempre buscaba gente a su alrededor que le hiciera reír. Entonces esa fue la primera pregunta que le hizo a Pat, ¿a ti te gustan los Simpsons? Entonces yo creo que todo esto demuestra un poco la calidad humana de esta persona, ¿no? La calidad humana de tu mujer. De todas formas, con un maestro como de quien estamos hablando, del señor Hawking, al final, malditas ironías de la vida, se lo lleva una enfermedad como la ELA, que por ser rara, por falta de investigación, sobre todo esto segundo, pues no se ha podido prorrogar hasta el infinito la vida de este señor. De hecho, de aquí a 2 semanas hablaremos de... 2 semanas no, la semana que viene hablaremos de la ELA con 2 personas. Bueno, hay 400 personas en Cataluña y 4.000 en España que tienen ELA. Y al final siempre acabamos en lo mismo. Enfermedad minoritaria, no da dinero, hay que gastar mucho. Ciencia no es rentable. Estamos hablando de rentabilidad en vidas humanas. Tendremos a Juan Carlos Unzué, portero, exportero y exentrenador del Barcelona, con quien coincidí personalmente hace poco, le invité a este espacio y muy amablemente nos dijo que sí. Me asombra y es espectacular la entereza que está teniendo Juan Carlos, que en menos de un año ha tenido una regresión importante de movilidad en su vida. También una buena persona como Ildefonso, un señor que vive en el Baix Camp, en Tarragona, que hace un año, un pelín, 13, 14 meses, pues le han descubierto ELA y él sabe lo que es y está intentando recaudar fondos con un libro que se llama Una mano amiga. Al final todo es ciencia, pero me parece una macabra ironía que una enfermedad no descubierta, y volvemos otra vez a cuadrar el círculo del cual hablábamos al principio, de inversión, economía, dinero, con lo cual me gustaría ser más optimista. Me gustaría ser más optimista para cerrar esto. Y además ahora que tenemos el campo de la ingeniería genética que nos va a permitir entrar en el corazón de las enfermedades y la medicina del futuro va a pasar por medicina personalizada, tratamientos específicos según tu genoma, según tu carga genética, y ahí vamos. Entonces, contra antes podamos acceder a este nuevo tipo de medicina, más vidas vamos a salvar. Entonces, es cuestión de ponerse ya. Cada día que tardamos son vidas humanas que nos cobramos. El ELA es un ejemplo magnífico. Y existen muchísimos otros enfermedades raras de riñón, muchísimas otras. Entonces, cuanto antes desarrollemos este campo de la medicina genómica, la ingeniería genética aplicada a la medicina, más vidas vamos a salvar. Entonces, cada día que perdemos son vidas malgastadas. Y esto es responsabilidad del que genera lo macro de meterse ya en ello. Porque, como decías, o sea, no todo es inversión. Puedes decir, sí, esto no da dinero. Bueno, cuidado, crea puestos de trabajo. Ya estás dando trabajo a la gente, ya estás dando posibilidad a alguien de subsistir. Entonces, hay que establecer unos criterios de paso un poquito más flexibles y que tengan un poquito más de visión global del ciclo entero de lo que estamos hablando, no solo de la parte de cuántos medicamentos puedo vender para tratar esta enfermedad, ¿no? Y exigirles quizás también un poco más de responsabilidad a las farmacéuticas, que bueno, o incluso obligarles. Es que a veces soy muy temeraria, pero incluso obligarles a destinar una parte de sus beneficios a investigación, a desarrollar fármacos en enfermedades raras o para países de enfermedades comunes que no pueden tener acceso a medicinas. Del mismo modo que también soy temeraria en otra cosa, que es por obligación, obligar a los telediarios, del mismo modo en que tienen una sección de deportes, una sección de cultura. Curiosamente, la ciencia no tiene de cultura, una sección de política y una sección de economía, que hay una sección fija de ciencia en todos los telediarios. Entonces, esto por decreto ley. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que no cuestan dinero hacer, solo es cuestión de implementarlas. O sea, esta cláusula para que las farmacéuticas
inviertan un tanto por ciento sus beneficios en estas líneas, o de que los telediarios tengan un tanto por ciento de cada tiempo de emisión del telediario dedicado a ciencia, bien visible, o sea, no escondidita, no. Igual que el tiempo, pues la ciencia, ¿no? ¿Me entiendes? Pues eso. Estaremos mucho rato escuchándote y viéndote, sobre todo porque nos has abierto los ojos con esta posibilidad ilusionante de una pequeña inversión, pequeña, hablamos de 200, 250, 300 millones de euros comparada con la inyección de dinero que España va a recibir. Sí. ¿Qué decías? Sí que no me atrevo a dártela, ¿eh? Sí, vale, sí. Pequeño con respecto a los miles de millones que van a llegar, ¿eh? Por ahí voy. Es decir, que pueden ser 100, pueden ser 500, ya lo sé, pero que es verdad que es una parte ínfima, muy pequeña de la inyección de dinero que España va a recibir y que sin recibirlo también se puede, porque hay dinero. Nos has abierto los ojos, nos abres un abanico de ideas y de propuestas y nos emocionas también cuando hablas de Stephen Hawking, a quien conociste personalmente. Ahora en unos momentitos hablaremos de la migraña. Pasan los años, acabamos de hablar de ciencia, de la ELA, y hablamos de migraña. Hay gente que tiene migraña, que no sabe cuándo le va a venir, que le puede anular su actividad diaria, días, tardes, momentos, y no sabe cuándo. Pero es otra enfermedad que habría que intentar buscar algún remedio, y también es ciencia. Gloria García Cuadrado, creo que son cerca de las 11 de la mañana y 1 minuto. Gracias, procuro ser siempre respetuoso. Gracias por tu pasión por defender una cosa que siempre nos beneficia, como es la ciencia, y sobre todo por la forma de explicarlo. Mil gracias y un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Sergi. Tengo que decir que eres uno de los comunicadores que más apuesta por la ciencia, que siempre que tienes un espacio para hablar de ciencia, hablas de ella. Así es que todo nuestro apoyo de la comunidad científica, y sigue así, que por ahí estaremos para comentar contigo, ya sea yo, ya sean otros científicos, pero que sepas que estamos muy agradecidos a que siempre tengas el ojo y seas curioso. Mucho, porque me encanta ser curioso y sobre todo preguntar. Un abrazo, un beso, gracias Gloria, adiós, buenos días, feliz día, adiós.